Buenas noches, amigos. Hoy os traigo 4 relatos terroríficos, historias que exploran los rincones más oscuros de la mente humana y lo sobrenatural. En cada uno de estos relatos, los protagonistas se enfrentarán a fuerzas que escapan a la comprensión, llevándolos a un final tan aterrador que se quedará grabado en su memoria, y quizás también en la tuya. Estas historias no son para los débiles de corazón, así que si decides continuar, asegúrate de estar preparado para lo que estás a punto de escuchar. Porque una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Empezamos con la primera historia. Pedro y Luis eran amigos inseparables desde la infancia, siempre en busca de nuevas emociones y aventuras que los sacaran de la rutina de su vida diaria. Habían oído hablar de un bosque en las afueras de su ciudad, un lugar del que todos los habitantes evitaban hablar y mucho menos visitar. Según las historias que se contaban de boca en boca, ese bosque estaba maldito. Se decía que muchos años atrás, un cazador había entrado en él durante una noche de tormenta y nunca más se supo de él. La gente del pueblo aseguraba que el bosque estaba vivo, que había atrapado al cazador y que desde entonces su espíritu vagaba por allí, capturando a cualquiera que se atreviera a entrar. Pedro y Luis, con la osadía de quienes creen que el mundo es suyo para explorar, decidieron que esas historias no eran más que viejas supersticiones. Así que un fin de semana, equipados con mochilas, linternas y un par de bocadillos, se dirigieron al bosque con la intención de pasar allí la noche y demostrar que no había nada de qué preocuparse. Llegaron al borde del bosque al mediodía. Los árboles, altos y antiguos, se erguían como guardianes silenciosos de un mundo que pocos osaban explorar. Mientras avanzaban, se dieron cuenta de que el aire se volvía más denso, el silencio más profundo. Ya no se oía el canto de los pájaros ni el susurro del viento. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies rompía la inquietante quietud. Decidieron adentrarse más, buscando un lugar adecuado para montar su campamento. Con cada paso, sentían que el bosque los envolvía más, como si los árboles se cerraran a su alrededor. Cuando finalmente encontraron un claro, el sol ya se había ocultado detrás de las montañas, y la oscuridad comenzaba a invadir todo. Encendieron una fogata, y, alrededor de ella, comenzaron a contar historias para ahuyentar el miedo que comenzaba a infiltrarse en sus mentes. Pero, a medida que la noche avanzaba, las sombras parecían moverse por su cuenta, alargando sus dedos oscuros hacia ellos. De repente, un crujido rompió el silencio, seguido por lo que parecían ser pasos acercándose a ellos. Luis se levantó rápidamente, apuntando su linterna hacia la oscuridad, pero no vio nada. Pedro, intentando calmar a su amigo y a sí mismo, sugirió que quizás solo fuera un animal curioso. Pero los pasos se hicieron más fuertes, más insistentes, rodeándolos. Con los nervios a flor de piel, comenzaron a gritar, exigiendo que quien fuera se mostrara. Pero solo obtuvieron silencio como respuesta. Decidieron que era mejor irse, pero al intentar recoger sus cosas, se dieron cuenta de que el bosque a su alrededor había cambiado. Los árboles que antes habían dejado un claro ahora formaban un muro impenetrable, bloqueando cualquier salida. El pánico se apoderó de ellos. Corrieron en diferentes direcciones, tratando de encontrar el camino de regreso, pero todo lo que encontraron fueron más árboles, más oscuridad. Luis, sintiendo que algo lo seguía, corrió tan rápido como pudo, pero sus pies se hundían en el suelo, como si el bosque intentara arrastrarlo hacia abajo. De repente, tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, vio a una figura alta, oscura, con ojos que brillaban en la penumbra. No tuvo tiempo de gritar. La figura se lanzó sobre él, y la oscuridad lo envolvió. Pedro, que también corría desesperadamente, oyó un grito ahogado que resonaba entre los árboles. Siguió corriendo, su respiración cada vez más entrecortada, sus piernas cada vez más pesadas. Sintió que algo lo estaba observando, algo que se movía en las sombras, acercándose cada vez más. Cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, el bosque estaba en silencio absoluto, un silencio que lo aterrorizó más que cualquier sonido. De repente, un frío intenso lo envolvió, y sintió una mano helada en su hombro.
Se giró bruscamente, pero no había nadie. Entonces, de la oscuridad, surgió la figura que había acabado con Luis, sus ojos brillando con una luz maligna. Pedro intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura se acercó lentamente, y Pedro, paralizado por el terror, fue arrastrado hacia las sombras. Nadie volvió a saber de Pedro y Luis. Se convirtieron en parte del misterio del bosque, en nuevas almas atrapadas por la maldición que habían subestimado. Mientras los ecos de Pedro y Luis se desvanecen en la oscuridad, nuestra siguiente historia nos lleva a una carretera solitaria en medio de la noche. Lucía, una joven que trabajaba hasta tarde, se dirigía a casa después de una larga jornada. El reloj marcaba más allá de la medianoche, cuando tomó un desvío para evitar el tráfico. La carretera que eligió era una antigua ruta que serpenteaba entre colinas y bosques, un camino que pocos usaban a esas horas. Las luces del coche eran las únicas que rompían la oscuridad, iluminando apenas unos metros por delante. Lucía estaba cansada, pero una inquietud comenzó a instalarse en su pecho. No sabía por qué, pero algo no se sentía bien. De repente, en medio de la carretera, a la distancia, vio lo que parecía ser una figura. Frenó bruscamente, y al acercarse, distinguió a una mujer vestida con un camisón blanco, descalza y aparentemente perdida. Lucía, conmovida por la imagen, bajó la ventanilla y le preguntó a la mujer si necesitaba ayuda. La mujer no respondió, simplemente la miró con unos ojos vacíos y tristes, y luego señaló hacia adelante, como si quisiera que la llevara. Sin pensarlo mucho, Lucía abrió la puerta y la mujer subió al coche. Durante un rato, el silencio fue total. Lucía intentó entablar conversación, pero la mujer no dijo una palabra. Solo miraba hacia adelante, sus manos temblorosas descansando en su regazo. Mientras conducía, Lucía comenzó a sentirse cada vez más incómoda. Algo no cuadraba. Miró a la mujer de reojo y notó que, aunque estaba empapada, no había dejado ningún rastro de agua en el asiento. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y su cabello parecía flotar alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. De repente, la mujer comenzó a llorar en silencio, sus hombros sacudidos por sollozos mudos. Lucía, cada vez más asustada, le preguntó qué le ocurría, pero la mujer no respondió. Finalmente, en un arranque de pánico, Lucía giró la cabeza para mirarla, pero lo que vio la dejó petrificada. El asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido sin dejar rastro. Lucía, aterrorizada, detuvo el coche en seco, sus manos temblando en el volante. Miró alrededor, pero la carretera estaba completamente desierta. Respirando con dificultad, intentó racionalizar lo que había pasado, diciéndose a sí misma que solo estaba cansada, que su mente le había jugado una mala pasada. Pero algo en el fondo de su mente sabía que eso no era cierto. Continuó conduciendo, pero la sensación de que algo la observaba no desaparecía. Llegó a casa temblando, cerrando todas las puertas y ventanas tras de sí. Al día siguiente, no pudo sacarse la imagen de la mujer de la cabeza, así que decidió investigar. Descubrió que años atrás, una mujer había muerto en un accidente en esa misma carretera, ahogándose cuando su coche se deslizó por un acantilado cercano y cayó al río. Desde entonces, su espíritu inquieto había sido visto por varios conductores, siempre pidiendo ayuda, siempre desapareciendo antes de llegar a su destino. Lucía, incapaz de olvidar lo que había visto, evitó esa carretera desde entonces. Pero a veces en la quietud de la noche, sentía una fría presencia a su lado, como si la mujer nunca se hubiera ido del todo. Y mientras las luces del coche de Lucía desaparecen en la lejanía, nos dirigimos a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Clara, una niña de 8 años, vivía allí con sus padres. Recientemente, había perdido a su abuela, a quien adoraba profundamente. La muerte de su abuela había dejado un vacío en su vida, y Clara pasaba las noches llorando en su habitación, recordando las historias que su abuela solía contarle antes de dormir. Una semana después del funeral, algo extraño ocurrió.
Clara estaba en su habitación, cuando de repente sintió una presencia familiar. Al girarse, vio a su abuela sentada al borde de la cama, sonriéndole con dulzura. Clara, emocionada, corrió hacia ella y la abrazó. Su abuela le dijo que había vuelto para cuidarla, que no quería dejarla sola. Clara, en su inocencia, aceptó esto sin cuestionarlo. Noche tras noche, su abuela aparecía en su habitación, contándole historias y acariciando su cabello. Pero, poco a poco, Clara comenzó a notar algo extraño. Su abuela no era exactamente la misma que recordaba. Su voz era más áspera, sus manos más frías, y sus ojos parecían carecer del brillo cálido que antes tenían. Además, su abuela solo aparecía de noche, y nunca la veía durante el día. Intrigada, Clara decidió contárselo a sus padres, pero ellos no le creyeron. Pensaron que Clara solo estaba lidiando con el dolor de la pérdida. Pero Clara estaba segura de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras jugaba en el ático, encontró un viejo diario que pertenecía a su abuela. Al leerlo, descubrió algo aterrador. En las últimas páginas, su abuela hablaba de un espíritu maligno que la había estado acosando durante sus últimos días. Describía cómo sentía que algo oscuro estaba tratando de apoderarse de ella, como la sombra de la muerte no venía sola. Esa noche, cuando su abuela apareció de nuevo, Clara sintió un miedo que no podía ignorar. Decidió enfrentarse a ella y preguntó con valentía: ¿Eres realmente mi abuela? La figura frente a ella sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue una sonrisa torcida, siniestra. Su voz se transformó en un susurro gutural cuando respondió: Tu abuela ya no está aquí, niña. Ahora yo vivo en su lugar. Clara, aterrorizada, corrió fuera de la habitación, gritando por sus padres. Cuando llegaron, encontraron la habitación fría como el hielo, pero vacía. La entidad que había estado suplantando a su abuela nunca volvió, pero Clara nunca olvidó la aterradora verdad. Lo que una vez creyó que era su abuela, era en realidad un espíritu maligno que había intentado apoderarse de su vida. Finalmente, nuestra última historia nos lleva a un oscuro rincón de la ciudad, a la vida de un hombre llamado Andrés. Andrés no era una buena persona. Había pasado gran parte de su vida cometiendo crímenes atroces, asesinando sin piedad y dejando un rastro de víctimas a su paso. Siempre había sido frío, calculador, sin mostrar el más mínimo remordimiento por sus acciones. Para él, la muerte era solo un juego, y él siempre ganaba. Pero con el tiempo, algo cambió. Comenzó a ver cosas que no podía explicar, sombras que se movían en la periferia de su visión, susurros en la oscuridad que lo llamaban por su nombre. Al principio, Andrés pensó que estaba volviéndose paranoico. Los fantasmas no existían, se decía a sí mismo. Pero las visiones se hicieron más frecuentes, más claras. Comenzó a ver los rostros de sus víctimas, pálidos y deformes, observándolo desde las sombras. No podía escapar de ellos. Estaban en todas partes, en los espejos, en las ventanas, incluso en sus sueños. Andrés intentó ahogar las voces con alcohol, pero nada funcionaba. Cada noche, los fantasmas se volvían más insistentes, rodeándolo, susurrando en sus oídos, recordándole cada vida que había tomado. Una noche, mientras dormía, fue despertado por una sensación helada en su pecho. Al abrir los ojos, vio a sus víctimas, de pie alrededor de su cama, sus ojos vacíos fijos en él, sus manos espectrales tocándolo. No podía moverse, paralizado por el terror. Los fantasmas comenzaron a arrastrarlo hacia el suelo, susurrando los nombres de aquellos que había matado. Andrés gritó, luchando por liberarse, pero sus fuerzas se desvanecieron y con un último aliento, fue tragado por la oscuridad. Durante semanas, Andrés intentó escapar de los fantasmas, pero no importaba a dónde fuera, ellos siempre estaban allí, esperándolo. Su cordura comenzó a desmoronarse. No podía distinguir la realidad de las alucinaciones. El mundo a su alrededor se volvió un lugar aterrador, lleno de sombras y susurros que lo acosaban sin cesar. Desesperado y sin saber qué más hacer,
Andrés decidió que la única forma de escapar de su tormento era terminando con su propia vida. Una noche, en un arrebato de desesperación, se colgó de una viga en su sótano, dejando una nota que simplemente decía: «No pude escapar». Pero incluso en la muerte, Andrés no encontró la paz que buscaba. Aquellos que se acercan a su antigua casa en la noche, dicen escuchar sus gritos de terror, atrapado para siempre entre los fantasmas de las almas que una vez tomó. Su espíritu ahora vaga por los pasillos oscuros de la casa, acosado eternamente por las mismas víctimas que una vez despreciaba. Y así, amigos, hemos llegado al final de estas 4 historias de terror. Relatos que nos recuerdan que el mal puede acechar en cualquier rincón, en cualquier sombra, y que a veces, aquellos que creen haber escapado de él, en realidad, solo están empezando a enfrentarse a su verdadero destino. Nunca subestiméis el poder de lo desconocido, porque en cualquier momento, podríais encontraros cara a cara con lo que acecha en la oscuridad.